Tu teléfono ahí. Está bien. Sí, César, lo que pasa es que me escucho con eco, entonces se hace un poco difícil. debe ser por lo que estás, ¿sabes qué? Debe ser por lo que estás escuchando también el volumen de tu computadora. A Claro, ver, eso debe ser. lo voy a bajar todo, ¿ya? Claro, exacto. O sea que ahí sí ya sale solo. ¿De acuerdo? Conforme. Listo, bacán. César, ¿por qué no se nota todavía el impacto o en todo caso el precio más bajo de los combustibles en los grifos? Mucho menos en el caso de, por ejemplo, de Petroperú. Buenísima pregunta. Bueno, yo sigo con eco, pero no interesa, vamos para adelante. Si me escuchas bien, no hay problema. Sí, para adelante nomás. Ok, bueno, ¿por qué no bajan? Porque siguen subiendo. El mismo productor, Petroperú, acaba de volver a subir los precios, hablemos de las gasolinas. Acaba de subirlo con fecha 29 de abril. Nuevamente nos ha subido los precios de la gasolina 97, 95, gasol 97, 95 y 90. O sea, esto es ya un engaña muchachos, ¿no? Porque muy pocos son los que siguen los precios y están viéndolos, pero en los grifos no se puede ver precios menores a 20 soles cuando Petroperú pone la 95 en su planta a 20 soles con 25 y lo separa de la gasolina 90 en 5 soles, 5 soles más caro. Yo no le encuentro ninguna explicación para que la empresa que se supone se ha transformado, reformado, con mejores intenciones, continúe con estas alzas de precio. Adicionalmente a ellas, todavía reciben incentivos del Estado, que son el bendito fondo de compensación. Entonces, de ninguna manera va a bajar el precio porque adicionalmente el que maneja una estación de servicio al ver esta situación de inestabilidad no sabe si mañana o pasado le vuelven a subir el precio en la misma planta de ventas. Es un tremendo problema realmente. ¿Por qué esa diferencia entre un grifo, el valor del combustible de un grifo, ponte, estamos ahorita acá en el límite de Villa Salvador con Lurín, ¿de acuerdo? Hay grifos en Lurín que, por ejemplo, te cobran hasta 2 soles menos o 1,50 sol menos que en grifos que están a 2 kilómetros, 1 kilómetro más hacia Lima. O sea, ¿por qué esa diferencia? O sea, ¿por qué ese abuso? ¿Por qué tiene que haber eso digamos, en Lima? Bueno, como sabemos hay una competencia entre las estaciones de servicio, ¿no? Son condiciones de oferta y demanda. Es muy distinto a lo que sucede a nivel de productor. A nivel de productor solamente tenemos dos productores grandes, Petroperú y La Pampilla, sobre todo si hablamos en Lima, ¿no? En cambio, en las estaciones de servicio sí se da una verdadera competencia, creo yo, y por eso es que hay diferenciales de precio entre locales muy cercanos. Tenemos que tener en cuenta que el propietario no está obligado a tener un determinado precio. Hay puntos de venta en Lima que tienen precios tan altos, que lo único que uno puede pensar es que no quieren vender o que están lavando dinero de alguna forma, porque sus precios son fuera de toda competencia. Más bien los precios más bajos están siempre en la zona sur. Ahora, hay grifos que tienen contrato con la Policía Nacional del Perú y van pues patrulleros. Lo que no entiendo cómo un patrullero o una camioneta de la Policía Nacional que está por Pamplona, San Juan de Miraflores o Nueva Esperanza se tenga que venir hasta Lurín para echar combustible, ¿correcto? O que se tenga que ir incluso patrulleros que vienen de Cieneguilla, ¿no? O sea, eso es increíble. Eso viene, mira, desde la época militar, que recuerdo yo del gobierno militar, los que abastecían a la policía, a las Fuerzas Armadas, tenían contratos que eran administrados por los propios militares o generales, ¿no? Hoy en día se busca que sean estaciones de servicio que hagan un efectivo control sobre las ventas que hacen a los vehículos que se surten en este combustible sin pagar en ese momento, ¿no? Sin pagar en ese momento. Entonces, se supone que estos puntos de venta son los que le dan la máxima seguridad a la policía de que sus vehículos son bien abastecidos. Ahora, los puntos que se seleccionan para abastecer
pueden estar bastante distantes definitivamente. Quizá más se gasta en ir al grifo que en echar el combustible. Pero hay otra situación que debemos tener en cuenta. Las Fuerzas Armadas y policiales no pagan por el combustible que utilizan en efectivo, con dinero contante y sonante. Los famosos Se valecitos. utilizan documentos cancelatorios, como se llaman, que lo utiliza el productor para deducirlo de su pago de impuestos. Entonces, hay una situación ahí de crédito hacia la Fuerza Armada que creo que no todas las estaciones de servicio están en disposición de poderlo ofrecer. Tienen la seguridad de la venta, pero el crédito no funciona. Y algunas que han tenido esas concesiones han incurrido en estos delitos que no faltaban, ¿no? Siempre había que los oficiales o encargados de suministrar combustible llevaban también un cilindro, una galonera en su carro y se llevaban un combustible adicional. Había una mala inducción al grifero para que le dé un poco más o le dé menos y le ponga una factura mayor. Petroperú por ahí ha hecho algunos sistemas de control con tarjetas, etcétera, y creo que solamente podrían estar atendiendo en grifos de la red de Petroperú. Ahora, si esto funciona para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, tú como economistas, ¿sugerirías también que se dé este combustible o se atiende el combustible a las camionetas y unidades de serenazgo que sí realizan un trabajo de seguridad? No lo sé, habría que evaluarlo porque el Serenazgo tiene un fondo propio que nos cobran mensualmente, ¿no? Por este servicio de vigilancia y el dinero lo tiene el municipio bien o mal, con algunos con menos recaudación, pero igualmente habría que averiguar si todos los municipios son sujetos de crédito como para otorgarles esta ventaja. Más bien, por ejemplo, la pregunta sería, ¿y qué pasa con los bomberos? Con los Claro. que trabajan gratuitamente para dar un servicio a la comunidad. Si tiene que movilizar una bomba, tienen que comprar combustible, tiene que ir al grifo a comprar. Ahí no hay convenios, no hay acuerdos. Muchas veces los mismos bomberos tienen que hacer las populares chanchitas para ir a comprar a un grifo el combustible que necesitan y no hay ninguna consideración en ese sentido. Incluso yo recuerdo cuando trabajaba en Electro Ucayali en Pucallpa, hacíamos convenio con la policía con los bomberos para que entrenen a nuestro personal en prácticas contra incendio versus una dotación determinada de combustible para que manejen la unidad o las pocas unidades que tenían, ¿no? O incluso se les transfiere hasta llantas usadas, etcétera, ¿no? Es un tema de colaboración, de colaboración. Ahora, pero me gustaría un día de repente hablar sobre este tema exclusivamente. Te explico por qué. Porque si bien es cierto, pues Surco, Miraflores, Barranco y otro distrito más, San Borja, ¿no? Que son distritos donde la gente sí paga puntualmente sus servicios. En las Exacto. zonas donde son Cono Sur o Lima Sur, Lima Norte, no se da lo mismo. Más del 70-80% de personas que no pagan arbitrios, ¿de acuerdo? Por lo tanto, entonces, la plata no hay o no alcanza y la situación es muy crítica, ¿ok? Y la seguridad, por lo tanto, es baja, ¿ok? Se requiere de más seguridad. Y yo pregunto, ¿por qué entonces no se puede hacer lo mismo? Con los bomberos mucho más. Es más, con los bomberos tenemos que hablar contigo sobre el tema de las empresas, porque fíjate, los que más necesitan muchas veces son las grandes empresas porque son edificios grandes, ¿correcto? Entonces, por lo tanto, requieren un mayor servicio y más calificado. Entonces, yo creo que allí tiene que haber una especie de seguro o de apoyo de parte de ellos. Pero en el caso del Serenazgo, yo creo que sí debería haber un apoyo del Estado porque lo que pagamos, lo que reciben también la policía y las Fuerzas Armadas es también plata nuestra, ¿no? Sí, claro que sí. Al final todo sale de nuestro bolsillo, ya sea por tributos directos o en forma indirecta también. Y es cierto, el tema de la recaudación en algunos municipios es bastante deficiente, ¿no? Ahora estás en Lima, imagínate en distritos alejados o provincias fuera de la capital, la situación es mucho más grave. Ahí hay un problema, ¿no? De que el peruano siempre paga cuando ve el servicio, cuando ve la obra, pero no se le puede exigir a las personas que contribuyan cuando no ven. Es un tema de quién fue primero, el huevo o la gallina. Ujú. Hay que tener confianza en las autoridades, ¿no?
alcaldes que dan la cara, que salen al frente, como el que participa siempre de Pachacamac en esta radio, dan ejemplo para que la gente sea motivada a poder cumplir con sus tributos. Pero en lugares donde no hay una reacción favorable, entonces, ¿para qué vamos a pagar? Adicionalmente, tienen la mala costumbre, muchos municipios, de que no cobran durante el año y al año siguiente hay amnistía para todos. Entonces, ¿qué incentivo hay para pagar si yo sé que al final, si no pago, me van a amnistiar? O me van a eliminar los intereses o las cuotas. Hay todo un tema interesante que revisar, que tratar por ahí, ¿no? De cómo hacer para que aumente la recaudación vía una mejor y mayor prestación de servicios. Hay que hacer hay que hacer un programa de eso, ¿ya? Ahora, Formidable. ¿cuál es tu opinión con relación a las características laborales que hay en el país actualmente? Fíjate, este es un momento muy especial porque con motivo de la celebración del Día del Trabajo, ¿no? El 1 de mayo, para eso yo quisiera recordar lo que dice el Génesis, pero como tengo mal la memoria, lo voy a leer, ¿no? Génesis 3:19. Ganarás el pan, ya lo sabes, ¿no? Con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra. Eso yo no lo sabía, ¿no? Hasta la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Muchos consideran que el trabajo pues es un castigo divino, ¿no? Muchas canciones hablan sobre eso, ¿no? El trabajo lo hizo Dios como castigo, dice, ¿no? Pero no hay forma de dignificar más a la persona, creo yo, que con el trabajo. Nada que el bono, el subsidio, la ayuda, el trabajo. El tener trabajo hace que la persona sea digna, para que no viva esperando de que algún patrón, algún tirano le dé una propina por ahí y lo mantenga contento y viva de eso. Pero fíjate cómo es tan importante. En Estados Unidos hay una escasez de mano de obra. Si tú vas a un mall, vas a una tienda, a un centro comercial, ves los avisos por los que piden trabajadores. Se les pagaba $10 la hora. Se ofrecía pagar $11, $12, y los trabajadores no lo aceptan. ¿Por qué? Porque tienen un bono por no trabajar. Y entonces hace la comparación, ¿no? O cobro sin trabajar o me pongo a trabajar por un salario menor. Entonces pedían $15 para trabajar. Hasta ahora hay una escasez grande, significativa de trabajadores, sobre todo para el sector comercio. Aterrizando un poco en nuestro país, tenemos 16 millones aproximadamente de población ocupada. Eso es lo que se dice. De los cuales la mitad tiene un trabajo decente, por llamarlo de alguna manera. Y la otra tiene un trabajo, no vamos a decir indecente, ¿no? Pero Informal. que no cumple con las normas de seguridad social, prevención, etcétera. 50-50. El problema es que en el Perú, para poder analizar el trabajo, hay un gran problema. Y es que la mayor parte de la información que recogen el Instituto Nacional de Estadística, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, es muy limitada. Se concentra principalmente en Lima. No se analiza lo que sucede en cada provincia, en cada departamento del país, en cada región. A la vez que es limitada, no está disponible para todos. Es muy difícil hacerle un seguimiento. ¿Qué más sucede? Que si uno solicita información, en estos momentos la encuentra completamente desfasada. No hay, a pesar que se hace trabajo remoto para los ministerios, el sector público, la información estadística es muy escasa y está atrasada. Incluso en el caso del INEI hay información a diciembre del año pasado. No ha sucedido nada entre enero, febrero, marzo, abril y mayo. Entonces, nos falta porque para poder analizarlo. Y el otro problema que encuentro yo y que hay que señalarlo es que
estas instituciones muestran las cifras, pero no hacen ningún análisis. Nadie. Simplemente le dicen, oiga, hay mucho desempleo, el desempleo aumentó 0.5% y en comparación con el año pasado, y ahí queda la función de un Instituto Nacional de Estadística, que ya no es de informática tampoco. Acuérdense muy bien que lo de INEI ya no existe, y solamente INE, porque la informática la hace ahora la PCM. Entonces, en este instituto, en el Banco Central, por ejemplo, si analizamos fuerza de trabajo, nos van a decir cifras que todos nos olvidamos. Yo mismo, no me gusta memorizar infinidad de cifras que hay. Basta, creo yo, con que la población, cuando escucha la opinión de personas como tú, como los dignos periodistas que han estado acá, no necesita mucha demostración. Deme pruebas, como ahora se dice, ¿no? Ante un colaborador eficaz, deme pruebas. No es que la coima da recibo, boleta por honorario. ¿Qué más? La mujer tiene una participación muy importante en la vida diaria de los peruanos y en los trabajadores. Se señala, hay algunos cálculos, que durante la pandemia la mujer ha contribuido más o menos con 16% del PBI, sacando adelante a su familia. Y ya lo hemos visto antes con la epidemia del cólera, cuando implementaron los comedores populares. Lo vemos ahora con las ollas comunes, donde por ahí se dice que ya hay una ley aprobada. No la he encontrado y no la he podido revisar. Sí, pero no está, la hemos buscado también. Sí, pero ¿qué cosa? Es el primer objetivo, dar de comer a la gente. Esas trabajadoras, porque son trabajadoras que están a cargo de los comedores populares, tienen que pasearse por los mercados pidiendo contribuciones y trabajar, preparando desayuno, almuerzo, comida, no hay, gratis, sin cobrar un centavo. Fíjate, hace algunos años se hizo un estudio, y es algo que se viene repitiendo en todos los países, ¿no? ¿Qué sucedería si se considerara al ama de casa con una remuneración? Se habría que pagarle por todas las labores que hace. Y comienza a pensar, ¿no? Esta trabajadora, estamos hablando de trabajo en el Perú y que es muy particular en el caso nuestro, ¿no? Se encarga pues de trabajar prácticamente las 24 horas, los 365 días del año. No recibe un centavo. El esposo o los hijos no le pagan una remuneración y ellas le dan un recibo, etcétera. Entonces, en el Producto Bruto Interno no se considera el trabajo de la mujer. Comprando cosas, ¿no? Para ir al mercado, la salud, cosas, preparar los alimentos, cuidar de los hijos, hacer el hogar, hacer el housekeeping. No se le paga nada. Seguridad, porque también se quedan en la casa, está cuidando las casas, ¿no? Claro, en muchos países se comienza a calcular, ¿no? Y si tuviéramos que contratar ese servicio, algunos contratan una empleada del hogar, cuánto es lo que debe ganar, un sueldo mínimo, ¿no? Por 8 horas, más vacaciones, ¿cómo se llama? Gratificaciones. Y ojo, ¿no? Ahora te piden, es para cocinar, para limpiar, no solamente empleada nada más para la casa. Sí, pues, y si avanzamos en la edad, vamos a necesitar hasta una cuidadora, ¿no? Para que nos seca en la calle a caminar, cuando le digan, saca el tiempo al sol. Oye, César, yo me acuerdo que cuando a mí me dio el derrame cerebral, el accidente cerebrovascular, te cuento que yo no podía ni levantarme, estaba echado en la cama, me sentaban y me caía, o sea, no podía mantenerme, ni nada, ni caminar, ¿correcto? Entonces mis hijas sí, pues. Y la familia me pusieron 2 enfermeras, ¿no? Una en la mañana y la otra en la noche. Normal, o sea, ahí todo chévere. Entonces, yo trataba de levantarme y normal, yo decía que me voy a recuperar, pero estaba ahí. Y de pronto un día, una de las enfermeras habla con un vecino, amigo mío, que va y pregunta por mí. Y como vi en esa zona todavía un jardín en esa época, entonces el señor se acerca y habla por la ventana, y yo bien sapo, escucho lo que hablan con la enfermera y le dice, ¿y el vecino cuánto va a salir, señora? No, él va a tener para años, él no se va a recuperar, olvídese, él está muy mal. Él por lo menos va a estar acá, no sé, 10 años, ya no se va a recuperar. Y dije, ¿qué? ¿Una enfermera para que diga eso?
No puede nada. Y le digo a mis hijas, ¿cuánto están cobrando? 150 cada una por turno. Eran 300 soles diarios solo para las enfermeras. ¿Y qué era? Sentaditas, viendo a ver si te subía la presión o no te subía la presión, tu comidita, y luego de ahí te parabas, te ayudaban para que no te caigas, qué sé yo. Eso es todo, ¿ok? Imagínate, eso lo hace una madre de familia todos los días y no recibe un solo centavo ni vacaciones ni nada. Efectivamente, entonces cuando nosotros decimos vamos a festejar el Día del Trabajo, que yo creo que una diferencia es festejar y conmemorar, como en el combate del 2 de mayo, ¿no? Entonces, ¿celebramos o conmemoramos? ¿Celebramos que hayamos resistido frente a la invasión española, etcétera? ¿O simplemente conmemoramos y rendimos homenaje, ¿no? Como con el Día del Trabajo, no tiene que ser un día en el que no atienda el Ministerio de Trabajo, por ejemplo. Ha habido delegaciones sindicales que estaban en Lima para poder ver sus asuntos, tenían que esperar al martes porque el lunes era feriado, feriado en el sector público, ¿no? Los que estamos en el sector privado tenemos que seguir trabajando normalmente. Entonces, hay diferentes aspectos. Hoy día, por ejemplo, se está discutiendo en el Congreso proyectos de ley para modificar la Ley General de Trabajo, que tiene, en los comentarios tiene como 163 páginas, debatiendo sobre todas las cosas. Una de ellas, la reducción de la jornada de trabajo, que todos lo recibiríamos con mucho agrado, ¿no? Por el que tiene un trabajo formal. El que tiene un trabajo informal no tiene jornada de trabajo, pues, comienza a las 4 o 5 de la mañana y termina en la noche. Pero en el Congreso debatimos para reducir de 48 horas a 45. Como los grandes países como Japón, la Unión Europea, Gran Bretaña, que ya han empezado a reducir la jornada de trabajo. Nosotros estamos en eso. Y nos ocupamos en otro proyecto de ley para que se otorgue el descanso por refrigerio de hasta 45 minutos. Entonces, hasta 45, ¿no? Y que esto sea parte de la jornada de trabajo. Fíjate en las cosas que nos estamos fijando cuando la Constitución le exige al Estado que promueva, que incentive el trabajo, no ahuyentando la inversión, no dando mal ejemplo, ¿no? Saludo, aprovecho para eso a los trabajadores que están haciendo su tesis de maestría sin plagio. Qué es un trabajo tremendo. No, yo me refiero, oye, sí, de verdad, es increíble, porque eso requiere de mucho trabajo. Oye, yo recuerdo los 2 años de maestría que estuve en San Marcos. Oye, no había día que me acostara antes de las 3 de la mañana. Era terrible la cantidad de trabajo y la verificación de plagio. Y en mi trabajo como docente, muchas veces se molestaban cuando uno le decía, oiga, tiene un elevado porcentaje de plagio, hay que trabajar más. No, profesor, que así es más fácil, es más rápido. No, pues hijito, algún día serás presidente de la República y te vas a acordar de que yo te rechacé varias veces tu proyecto porque tenía mucho, no se llama plagio, ¿no? Otros lo han llamado copia. Robo. No es plagio, es copia. Sí, entonces, pues. sí trabajan. La mujer, interesante el aporte en el país. La población ocupada no es lo que nosotros quisiéramos. Nos estamos recuperando algo con relación a la crisis, a la pandemia, pero todavía estamos muy lejos. Y alguna cosa más. La mayor cantidad de empresas en el Perú son empresas de 1 a 10 empleados. La mayor cantidad, estamos hablando de 2/3 partes, me parece. Si me equivoco con alguna cifra, disculpen, yo no me la agrado muy bien. Pero la realidad es esa, la mayor cantidad de empresas son pequeñas empresas, para las cuales no hay nada. Y adicionalmente, las empresas que dan mejores ingresos a los peruanos son las empresas mineras. Un trabajador minero gana aproximadamente el triple que un trabajador agrario. Y sin embargo, los correteamos, los perseguimos, queremos cerrarlo y cerramos las carreteras, los paralizamos y en realidad los extorsionamos, porque se trata ya de extorsión, no se trata de un tema de derechos, sino de extorsión, lo que está pasando en el país.
Muy bien, César, como siempre, muchas gracias por tu aporte. Esperamos que la próxima semana tengamos menos problemas técnicos y nada, y seamos puntuales nosotros. No te preocupes, como siempre, no me digas nada. Y no me digas nada. Muy bien, César, abrazo grande para Un ti. placer. Chévere, Gracias, muchas gracias. Primos, don César Bedón, el día de hoy colaborando con nosotros,